Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Tuvimos una semana que yo, en mis 56 años de trabajar en el sector financiero, muy pocas veces la he visto. La volatilidad fue verdaderamente extrema. El resultado al final de punta a punta parece que no es tan malo, pero después de dar cómo se movieron los principales índices, les voy a platicar qué es lo que se vivió en estos pasados 5 días. El índice Nikkei de Japón sí tuvo una contracción muy importante de menos 4.4%. El Shanghai Composite perdió 2.07%, pero los demás índices tuvieron bajas moderadas. El Eurostoxx 600, 0.86%, el Dow 1.26%, el S&P apenas 1.07%, perdón, Nasdaq 0.43%, la Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.79%. Cuando terminó la semana yo pensé que los movimientos habían sido más bruscos, pero no punta a punta, no se nota. Sin embargo, déjeme decirle lo que vivimos. Por ejemplo, el peso mexicano en la semana lo vimos tocar 20.57 y ese mismo día cerró en 20.12. Es una diferencia brutal en un solo día. Se devaluó hasta 20.57 para cerrar en 20.12. La tasa de interés de los bonos de 10 años en Estados Unidos, en el peor de los días, y fue el mismo día, tocó el 4% y cerró en el 3.7%, es decir, se cayó el rendimiento 30 puntos base. En un bono de 10 años, eso es algo verdaderamente inusual, es algo que muy pocas veces habíamos visto. El euro llegó a tocar 0.95 con respecto al dólar y después rebotó a 0.98, es decir, tuvo un movimiento de 3% en un mismo día, hacia arriba y hacia abajo. Las bolsas, el Dow perdía cerca de 1,000 puntos y cerró con una ganancia de 200. O sea, la variación fue de 1,200 puntos en el Dow Jones. O sea, yo de veras hacía muchísimo tiempo que no veía algo parecido. Además de que el tema principal sigue siendo de cómo va a afectar el incremento de las tasas de interés a las economías y el miedo de que se produzca una recesión importante porque se le vaya a pasar la mano o a la Reserva Federal o a los bancos centrales. Entonces, esto todo junto es lo que ha provocado lo que estoy platicando. Pero estoy seguro que el licenciado Gordillo tiene más datos, porque antes de empezar el programa me decía, oye, el trimestre estuvo igual o peor, ¿no? Entonces, Jorge, adelante, por favor. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Efectivamente, tuvimos un cierre de mes, un cierre de trimestre igual de volátil como lo vivimos en general desde julio a la fecha. Muy volátil. En el caso del peso, más de un peso movimiento. Vimos movimientos para abajo desde 19.75 hasta los 21.05 en el intradía de un lado y del otro. Y como dice, los temas principales son la postura que tienen los bancos centrales para contener la inflación, una postura mucho más sólida, mucho más fuerte, agresiva, y el miedo que ha generado el mercado sobre la economía. ¿Podrá aguantar las economías estas embestidas de los bancos centrales? ¿Y qué reacción tienen los gobiernos ante esta posibilidad de recesión o esta posibilidad de enfriamiento peligroso en las economías? Esta semana lo que sucedió fue efectivamente que el gobierno del Reino Unido dijo que en su propuesta de presupuesto
que va a reducir impuestos, que va a estimular a la economía tratando de salvarla de la recesión que se viene, lo cual no fue bien vista por el mercado en momentos donde hay mucha deuda, donde hay mucha problemática de salirse de estos esquemas de déficit. Entonces, todas las calificadoras, todos los analistas vieron con muy malos ojos esta propuesta y bueno, esta preocupación se generalizó. ¿Por qué? Porque le suma el nerviosismo de que se está descontrolando rápidamente la zona euro y en general el mundo entero. Además, lo que comentas de Gran Bretaña fue de tal tamaño el error de la propuesta que provocó la caída histórica más grande de la libra esterlina desde no me acuerdo cuándo, desde la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo está luchando por la inflación y Gran Bretaña, con un paquete fiscal estimulante, está dejando en segundo plano la inflación y pretende darle crecimiento a su economía, incrementando su deuda, incrementando sus déficits. Ya sabemos cómo terminan esas historias. Pero bueno, además de la decisión de Gran Bretaña, que fue de carácter económico y que ojalá y rectifiquen, también hubo cosas que molestaron en los propios mercados, como es, por ejemplo, el triunfo de la extrema derecha en Italia. Es que es una derecha radical que no se veía desde la época de Mussolini, ¿no? Entonces, no es una buena noticia el triunfo de esta señora, porque pone en peligro el hecho de que a lo mejor ahora va a empezar a neciar con que quiere sacar a Italia de la Unión Europea, ¿no? Y no podemos dejar de lado el discurso de Putin, que lo único que hace es exacerbar los sentimientos de todo el mundo en su contra. Se está anexando las provincias en las que atacó a Ucrania, lo está tratando de hacer parecer como un acto democrático. Todos sabemos que es una burla, es exactamente lo mismo que hizo en Crimea y eso le está metiendo mucho ruido al mundo. Pero pues Rusia sigue siendo un factor de desestabilización y además estuvo amenazando con que le parecía legítimo si tenían que usar armas nucleares, ¿no? O sea, ya de veras perdió la razón el señor Putin, pero pues es un hombre extremadamente poderoso y extremadamente peligroso. Entonces, pues eso tampoco ayudó y fue parte de la volatilidad que vimos en los mercados. Pero dime, Jorge, platiquemos de México, ¿no? Salió la reunión de política monetaria como se esperaba. Banxico subió 75 puntos base la tasa de interés, la llevó del 8,5 al 9,25. ¿Tú qué esperarías de aquí a diciembre y qué esperarías para el año entrante en función de la tasa de interés, que es importantísima para el país? Y esto también, ¿cómo puede repercutir en nuestras cifras de crecimiento? Sí, bueno, lo que nosotros notamos es que el discurso del Banco Central es, por un lado, da un comunicado diciendo que sus expectativas de inflación siguen aumentando, pero no cambia su postura en la manera de aumentar o mover las tasas de interés. Se mueve igual que la Reserva Federal. Entonces te hace pensar que tu postura pues está de más. ¿Para qué sigues dando estimaciones de inflación si no vas a moverte? Si estás muy cómodo con el diferencial de tasas que tienes con Estados Unidos, mejor fijámonos qué es lo que va a hacer Estados Unidos y en eso vas a moverte tú, porque en el fondo cree que a lo mejor no tiene tanta influencia en la inflación como lo quisiera tener, como lo tiene Estados Unidos. Entonces esa es la crítica principal a la que observamos en el comunicado. Con esto, lo que nos queda pensar es que quedan 2 reuniones para fin de año y es probable que haya 2 escenarios, o aumente 75 puntos base en noviembre y 50 en diciembre, o sea, otros 125 puntos base, que sería mandar la tasa de fondeo de nosotros a 10,50 a final de año, o que lo aumenten 50 y 50, o sea, que se cierre más o menos en 10,25. En los dos casos es una tasa muy alta, que es una tasa que sí lastima la economía y nos deja todavía abierta la posibilidad de aumentos adicionales en el primer tercio o en la primera mitad del próximo año. Además, me preocupa, siguiendo el esquema de incremento de tasas que posiblemente suceda en Estados Unidos, que esta tasa va a permanecer a lo largo, pues prácticamente de todo el 2023, ¿no? Yo, si no veo la tasa de Estados Unidos bajando, pues tampoco veo a Banco de México
haciendo un movimiento distinto. Entonces, pues sí, tasas arriba del 10%, ouch, ya duelen, ¿no? Sobre todo aquellos que deben dinero, los que necesitan, los que deudores de cualquier tipo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, ya empieza a lastimar el crecimiento económico. No sé, ¿qué pienses tú? Completamente de acuerdo. Y la clave está, pero la clave está en fijarse en la inflación. Se vuelve el indicador de excelencia, el indicador que va a mover todo a las expectativas. Hoy parece que las tasas no se van a mover en 2 años, como bien dices, pero esto puede cambiar si la inflación cede. Entonces, el Banco Central estadounidense lo que quiere es dar de contundencia, convencer a todo mundo de que sí va a bajar la inflación, y si lo logra, entonces va a cambiar su postura en algún momento y entonces podremos ver bajas y que la tasa se mueva a niveles más normales, porque ahorita están anormalmente hacia arriba, anormalmente altas. Entonces, la postura es fijarnos atentos, estar muy atentos en lo que sucede con la inflación en los próximos meses. Pues Jorge, se nos acabó el tiempo. Le diría a la audiencia que estamos entrando en la última parte del año, en el último cuarto, que va a ser octubre, noviembre y diciembre. Los mercados están esperando alguna recuperación. Yo creo que puede haberla. Sin embargo, también anticipo, yo creo que sería modesta. No echaría las campanas a volar. No creo que veamos algo así extraordinariamente importante en cuanto a recuperación se refiere. Creo que los mercados van a ser muy sensibles a los resultados de las empresas al tercer trimestre, que empezaremos a conocer pues después del 15 de octubre. De aquí a esa fecha tendremos 2 eventos importantes. Primero, cómo se movió el empleo en el mes de septiembre, lo cual sabremos esa noticia para el viernes de la semana entrante, y después conocer dentro de 15 días pues la inflación de septiembre. Creo que son 2 indicadores que pueden impactar los mercados de distintas maneras. Pero bueno, pues muchísimas gracias, Jorge, de veras te lo agradezco, pero sobre todo les agradezco a todos ustedes su atención aquí en Milenio Mercados en Perspectiva.